Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. 9 de abril es Domingo Santo para los católicos, el Pesach para los judíos y dicen que hasta el inicio de Ramadán. Y para los ortodoxos es el Domingo de Ramos. Nuestra Semana Santa será de aquí a una semana. En cualquier caso, felicidades y mucha paz a todos los que tienen fiesta hoy. Hoy voy a hablar brevemente de lo que está pasando en el frente. Pues de momento la situación sigue más o menos igual en todas partes. Los rusos siguen atacándonos con menos intensidad en toda la parte de Donetsk, de Bakhmut, Avdiivka, Marinka. No tienen ningún éxito. Parece que se les han acabado ya los wagneritas y ya entran en la batalla las divisiones regulares del ejército ruso. Ucrania pues está allí haciendo lo que debe y también los rusos están intentando evacuar la población de las zonas de Melitopol y a la zona de Gerson ocupada por ellos. Ellos, tanto en la región de Zaporizhia como en Crimea, están creando trincheras de decenas de kilómetros intentando protegerse de la futura contraofensiva ucraniana. Y para retirar sus tropas, ellos usan a los civiles como escudos humanos, ¿no? Como de Gerson. El ejército ucraniano no podía bombardear los convoys militares porque intercalaban coches civiles. Entonces, el ejército ucraniano no pone en riesgo la vida de sus propios civiles y por eso los rusos usan esas tácticas para retirar de forma segura sus tropas. Es lo que está pasando y va a pasar, por lo visto, ahora mismo y vamos a ver estos procesos. Unos proyectiles cayeron hoy en la ciudad de Zaporizhia y mataron a una familia. Bueno, al padre y a la hija de 11 años los han asesinado y la madre está en el hospital. Rusia sigue su guerra, ahora no es tan intensa, porque me imagino que ellos también se tienen que preparar para nuestra contraofensiva y su ofensiva, porque ellos desde el mes de noviembre ellos están intentando avanzar. Claro, sin mucho éxito, algunas ciudades ellos han conseguido, otras no, pero ellos saben que ya les falta poco tiempo antes de la contracción, digamos, ucraniana, y por eso están con prisas. ¿Qué más? Las filtraciones. Como sabéis, hubo varias olas de filtración de información, se supone que robada del Pentágono, sobre tanto la guerra ucraniana como los gobiernos de otros países, ¿no? Desde China hasta Ucrania. Pues se supone que los Estados Unidos están vigilando a, a los gobiernos en todo el mundo y pues eso es algo que me imagino desde Wikileaks se sabe, desde los tiempos de Wikileaks, ¿no? Y esta vez esa información me imagino que también tiene un objetivo que es sembrar la desconfianza entre los países y pues como que sospechas que alguien está vigilando y tú por qué me vigilas y todo esto. Así que es una acción, yo creo que un poco antiamericana. No sé hasta qué punto es vigente esa información y cómo ha conseguido pues filtrarse, pero desde luego los servicios de seguridad americanos tienen que replantear pues, su sistema de seguridad. Eh, Bien, hoy yo quería hablar de algunas cosas, ideas que he escuchado a uno de los profesores americanos, Timothy Snyder, que es profesor de la Universidad Yale, es americano, y él es especialista en Rusia, Ucrania y Polonia, básicamente del siglo XX. Es interesante porque su punto de vista es como es desde el otro lado del Atlántico, ¿no? De hecho, el hombre hasta habla ucraniano, entiende y habla bastante bien. Ha dado una serie de lecciones sobre la historia de Ucrania. Voy a colocar el link que está en inglés, traducido al ucraniano, si alguien quiere verlo.
Y muchas veces él pasa por Ucrania y da charlas con los estudiantes, así que también os dejaré un link a la charla que yo escuché, que me pareció muy, muy informativa, ¿no? Porque muchas veces desde aquí no vemos toda la perspectiva que se puede ver a lo mejor a gran escala, ¿no? Entonces Timothy Snyder dice que Ucrania realmente está luchando por los valores, porque el mundo civilizado declara estos valores como democracia, libertad, autodeterminación, derechos humanos, pero ya lleva muchos años sin luchar efectivamente por estos valores, ¿no? Entonces esos feministas y lo que sea, o sea, salir con la pancarta en una civilización, digamos, civilizada, en una sociedad civilizada no tiene mucha lucha, ¿vale? Pero dar su vida, apostar su vida por un valor es algo que en las sociedades modernas y progresivas ya no se da. Por eso él dice que la guerra de Ucrania ha conmovido a tanta gente buena, ¿no? Porque la gente cree en cosas buenas, pero no están dispuestos a dar su vida por ellas, ¿no? Porque lo dan por supuesto, ¿no? Que eso está aquí, eso no se va. Y entonces cuando ven que un país realmente lucha por algo que ellos valoran, pues esto es algo que impresionó a todo el mundo en esa lucha ucraniana. Entonces, como que Ucrania ha juntado a la gente de bien en todas partes del mundo. Eso es lo que dice Timothy Snyder. Voy a repasar la lista de cosas que me parecen interesantes. Y pues fascismo. Él define el fascismo ruso como un fascismo esquizofrénico, ¿no? Que no tiene mucho contenido, pero es un fascismo, por cierto, como dicen que Churchill o un senador americano dijeron en su momento, a finales de los años 40, que los fascistas del futuro se llamarán antifascistas, ¿no? Eso es lo que hace Rusia. Ellos luchan con fascismo, o sea, nos llaman a nosotros fascistas y porque no les gustamos, no les caemos bien, somos los antirrusos. Entonces ellos son fascistas, pero te llaman a ti. Por eso él dice que son esquizofrénicos, que en su sistema ellos no distinguen la realidad de algo imaginario. Entonces viven en un espacio y, imaginario donde acusan a la gente de ser fascistas, la gente que no les gusta. Um, bueno, por cierto, dicen que el famoso filósofo y científico y escritor italiano Umberto Eco justo ha definido 14 rasgos típicos del fascismo. Lo podéis buscar en internet. Y todos estos rasgos, por supuesto, son propios a la Rusia de hoy. Um, el, a ver, cuando estamos hablando que toda la guerra termina con negociaciones, Timothy Snyder dice que eso no es verdad. La guerra tiene que terminar con una derrota y luego van las negociaciones. Y además la derrota de Rusia es esencial, o sea, es la base de la estabilidad en el nuevo, en la orden mundial, porque Rusia tiene que ser derrotada, tiene que entender, ya lo he dicho muchas veces, pero eso por lo visto no solo lo digo yo, sino también lo dice una persona que estudió esas cosas, como Alemania perdió la guerra y luego hubo negociación, ¿vale? Pero no se puede negociar con un país imperialista en medio de la guerra, ¿vale? Porque esto no resuelve nada, eso es invitación a las futuras guerras. Entonces, Rusia no va a parar porque sí esta guerra, porque para Rusia como imperio, como una entidad colonizadora, es una guerra existencial, ¿vale? Para existir como imperio, tiene que ganar Ucrania. Y Ucrania, para existir como pueblo, como nación, tiene que ganar esta guerra para sobrevivir como nación. Con lo cual, para los dos países es una guerra existencial, de una forma u otra, ¿vale? Um, Muchas veces la gente ve a Rusia como alguien grande que va contra el occidente, pero no se plantean los valores contra los cuales va Rusia, ¿no? Y Rusia es un país bélico, ¿vale? Desde el siglo XVIII, desde principios del siglo XVIII, Rusia ha tenido como 50 guerras de una u otra forma, muchísimas guerras contra Turquía, guerras europeas, se ponía con Hitler, por ejemplo, los primeros 2 años de la Segunda Guerra Mundial, Rusia estuvo
del lado del fascismo, el fascismo soviético estaba del lado del fascismo, digamos, alemán. Y si Alemania al terminar la guerra fue derrotada y se arrepintió, pues Rusia no. Rusia nunca reconoció que ella fue parte de esa guerra, que existió el pacto de Molotov-Ribbentrop, por el cual ella se tomó los países bálticos, parte de Ucrania, la guerra de Finlandia. Todo esto Rusia no lo reconoció nunca. Entonces, como no lo reconoció, ahí está, siguiendo su imperialismo. Bueno, em, el, el peligro real para Rusia está invertido, por eso están esquizofrénicos. Ellos quieren distorsionar su propia realidad. Vale, el Occidente no, para Rusia no supone ningún peligro, ¿no? Porque Europa no va a conquistar Rusia. Europa lo que quiere es comerciar. Vale, Europa ya ha perdido sus colonias después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, y ha resuelto sus aspiraciones coloniales creando la Unión Europea. Entonces ahí la gente está bien, ya está bien tal como es, con sus territorios, con sus segmentos de influencia, bla, bla, bla. La que no está resuelta es Rusia. Entonces, pero Rusia y por ejemplo China, China sí que está pensando en ir colonizando de alguna forma Rusia. Entonces, en vez de protegerse contra el que es su enemigo en potencia, pues Rusia se inventa enemigos ficticios. O sea, la OTAN, la Unión Europea, el no sé quién, la gente que no le deja prosperar. Es que estáis asfixiando a la pobre Rusia sin daros cuenta. Y, bien, entonces, para seguir su guerra, ¿no? Rusia necesita ayuda de China y está dispuesta a perder, a ser vasallo de China, ¿no? Ser un mandado de China para poder seguir con esto, aunque ya sabe que, bueno, no sé si saben, pero me imagino que ya tienen que saber. Entonces, si Ucrania es un país democrático. Aquí la gente siempre pensamos que decidimos sobre nuestro futuro, ¿no? Podemos montar una revolución, desde que nos independizamos ya hemos hecho 3, cambiar el gobierno, cambiar al presidente, hacer que nuestro presidente huya, como Yanukovych, ¿no? Y Rusia es un país que ellos saben que no deciden nada, que por ellos ya está decidido el Putin hasta que se le muera el último clone, ¿no? Y entonces, y este país que no decide nada dentro de su país, quiere decidir el futuro de otro país, que es Ucrania, ¿no? Entonces es como los miserables que no deciden su propio destino, se intentan imponer en otro país. Y toda esa impunidad, ya he dicho muchas veces esa palabra, que Rusia fomente en su gente, ¿no? Que ellos tienen un destino especial, ¿no? Que ellos son una nación que tiene que pues, poner orden y juntar y las tierras y eso es nuestro y todo eso. Entonces todo esto se fomenta y se hace más esquizofrénico todavía. O sea, cuanto más esquizofrénico, mejor. Entonces Europa no se dio cuenta que creó un monstruo. Y esa guerra tiene que terminar con la derrota de Rusia, con el entendimiento de todos los rusos que están derrotados y con tribunales. Muchos, como dice Snyder, contra los criminales, contra los responsables y contra los culpables. Vale, entonces Timothy Snyder ha dicho una cosa curiosa, que Ucrania ha hecho el mundo más pacífico. Parece mentira, ¿no? Que estamos aquí en una guerra con refugiados, con un país destrozado, pero mostramos que, por ejemplo, a China, que un país pequeño puede luchar. Y entonces mostramos a Rusia, que creía que tenía el segundo mayor ejército del mundo, que ya no lo tiene. O sea, vamos mostrando a cada uno el lugar que tiene, ¿no? Y China ya se pensará varias veces eso de ir a Taiwán. Y Rusia ya, por supuesto, no pensará en seguir invadiendo otros países, como tenía el plan de juntar Kazajstán, Moldova para el año 2030. Entonces, Ucrania con esta guerra concentra en un lugar las futuras guerras. Entonces, si nos ayudáis con, con esta guerra, a lo mejor acabaremos con las guerras en potencia, ¿no? Vale, pues Zelensky. También él habló de Zelensky como un nuevo líder fuerte.
aquí ya sabéis que tengo mi propia opinión, pero voy a hablar de Snyder, ¿no? Entonces él dice que él tiene varias cosas que no parecen del líder fuerte, pero según Snyder lo son. Y la primera es que no se mete donde no sabe, ¿no? Que él no entiende de muchas cosas, entonces él deja a otras personas actuar, como en la guerra, ¿no? Que todo el mundo sabe que el responsable de todas las acciones militares es general Zaluzhnyi, ¿no? Luego, aquí yo no estoy de acuerdo con esto, porque yo creo que un presidente tiene que entender de muchas más cosas de las que entiende Zelensky, pero bueno. Em, Segundo, él siempre destaca la primacia de su pueblo, de la sociedad civil. Entonces, Zelensky cuando dice, muchas veces dice, el pueblo ucraniano no quiere esto, no quiere lo otro. Entonces, él está entendiendo que la sociedad es la que le ha puesto y la que le exige ciertas cosas, que eso está bien. Entonces, si el pueblo ucraniano quiere recuperar todas las tierras, son todas las tierras. Tercero, Zelensky es una persona simpática y empática. De hecho, ya lo he hablado también de mi experiencia personal. Es una persona que escucha a otros, que pide ayuda cuando es necesario y reconoce que aquí no podemos solos, aquí necesitamos vuestra ayuda. De hecho, todos sus discursos, todos, es pedir ayuda y agradecer a los países que nos la proveen. Y también él comunica según el público, ¿no? Él está intentando pues, llegar a cada nivel del público con un mensaje un poquito diferente y modificado. Así que eso es más o menos lo que dice Timothy Snyder. Él siempre tiene un montón de cosas interesantes, solo que no da tiempo de hacerlo todo, resumirlo. Así que Ucrania ahora mismo está luchando por las cosas de las que otros solamente hablan. Y espero que venceremos.